Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2026, cual estamos estudiando el tema Uniendo el cielo y la tierra, el cual en el libro auxiliar lo titula El puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Y precisamente ese es el énfasis de la lección, estos dos libros, dos epístolas del apóstol Pablo, una a la iglesia en Filipos y otra a la iglesia en Colosas. Y esta semana hemos estado estudiando la lección número 4, que se titula Unidad mediante la humildad. Y este día jueves 22 de enero, el título de la lección es El misterio de la piedad. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar el estudio de la palabra, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Te damos toda la honra y la gloria porque solo a ti te corresponden, porque solo tú eres digno, maravilloso, grande y todopoderoso. Nuestro Señor, gracias porque tú enviaste a tu Hijo, quien era también como tú, Señor, parte de la deidad, igual que el Espíritu Santo, Señor, quien era Dios que se hizo humano, como dice en Juan 1:14, y dice, y este verbo se hizo humano y habitó entre nosotros. Gracias, Señor, por ese plan de salvación, mediante el cual nuestro Señor Jesús vino a mostrarnos que aún en nuestra condición pecaminosa caída, Él no tuvo propensión al pecado, sino que fue sin pecado, Señor, para que Él pudiera morir, así como un Salvador justo sin pecado alguno para redimir a la raza humana, para redimirnos a nosotros, Señor, para que pudiéramos alcanzar la salvación y no tener que llegar a la muerte eterna que es la paga del pecado. Gracias, Señor, por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es el fiel consolador que ahora nos guía hacia toda la verdad. Te rogamos que este día nos guíe hacia la verdad maravillosa que encontramos en tu palabra, esas verdades eternas que no solo debemos comprender y atesorar en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, sino que debemos ponerlas en práctica. Quédate con nosotros, Señor, perdona nuestros pecados. Todo esto te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, tal y como les mencionaba, el misterio de la piedad, pero realmente estamos enfocándonos siempre en el capítulo 2 de Filipenses, en su parte intermedia, que es lo que hemos estado estudiando esta semana, y ahora nos empieza la lección con un versículo que es muy conocido, que es Primera de Corintios 8:2. Así que vamos a ir a leer Primera de Corintios 8:2 en la versión Reina Valera del 60, y también lo vamos a ver en la versión de Dios habla hoy. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y la versión Dios habla hoy dice, si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer. Realmente, hermanos, esto está relacionado con la lección en el sentido de que nuestro Señor Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Y realmente, sí hay otro aspecto que es enteramente el carácter de Dios, es el aspecto de la humildad, porque el Señor Jesús nos vino a mostrar esa verdadera humildad, humillándose hasta lo sumo, como hemos leído esta semana, y haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz que era la muerte más ignominiosa de esa época. Entonces realmente acá este versículo nuevamente es un recordatorio de que no debemos ser soberbios, no debemos ser orgullosos, no creer que lo sabemos todo, sino que ser conscientes de que no sabemos casi nada, y que Dios es la fuente de sabiduría infinita, y también Él es la fuente de la humildad que nosotros debemos asegurarnos de tratar de alcanzar cada día, hermanos, porque ese es realmente el meollo de la lección de esta semana: unidad a través de la humildad. Y muchas veces, muchos de los problemas que estamos enfrentando y en la iglesia son por falta de humildad.
Y esto vemos que no es nuevo porque ese problema lo tenían los filipenses hace casi 2000 años. Entonces, por milenios, realmente el orgullo, desde que Satanás cayó debido a su orgullo, ha sido también una de las peores plagas que azota a la raza humana, de los peores pecados, el pecado del orgullo, porque realmente está en contraposición total al reino de Dios, al gobierno de Dios, que es un gobierno basado en la humildad. Entonces acá la lección nos manda eh, a leer Romanos 8:3, Hebreos 2 del 14 al 18 y Hebreos 4:15. Y dice que caracterizó la condescendencia de Jesús y su adopción de la naturaleza humana. Vamos primero a Romanos 8:3 en la versión Reina Valera del 60. Leo Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Este es uno de esos pasajes paulinos que también se aclaran un poco más, aunque acá lo que lo hemos estudiado acá en esta versión, comprendemos exactamente lo que está diciendo, pero la versión Dios habla hoy lo expande un poco más. Y se refiere lo que era imposible para la ley, que muchos argumentan cuando quieren votar el sábado que esa ley, que esa no era la ley, que es imposible para la ley, o sea, es imposible guardar los 10 mandamientos, pero la versión Dios habla hoy lo aclara un poco, dice, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer. Y es que la ley de Moisés era imperfecta, era sombras y tipos de lo que había de venir. Todo el servicio del santuario apuntaba a Jesús, que él sí podía hacer lo que para la ley de sombras y tipos, la ley de los sacrificios, no se podía hacer, porque era una ley imperfecta, eran sacrificios imperfectos, esa sangre no podía redimirnos. Sin embargo, Dios nos estaba mostrando que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y la única sangre que podía ser derramada para remitir de sus pecados a la raza humana era la sangre de nuestro Señor Cristo Jesús. Entonces, leo nuevamente en Romanos 3:8, la versión Dios habla hoy, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Jesús vino y asumió toda nuestra debilidad humana, hermanos, y estuvo sujeto a las mismas tentaciones que estamos sujetos nosotros, y sin embargo, Él no pecó. Y por eso es nuestro sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque fue tentado en todo como nosotros, como dice la palabra, pero sin pecado. Ahora leo en Hebreos 2 del 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, este Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amplió estos versos en la versión Dios habla hoy. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida, pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Así es que Jesús conoce
nuestras debilidades, hermanos, y conoce nuestras tentaciones porque Él mismo las experimentó. Así es que Él dice, sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Y luego leo en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, es lo que mencionaba antes. Pero Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó, jamás pecó. Hermanos, qué maravillosa condescendencia, pero qué maravilloso amor de Dios, el infinito amor de Dios lo llevó en los consejos celestiales a adoptar el plan de la salvación en el cual una persona de la divinidad, de esta deidad perfecta, infinita, todopoderosa, omnisciente, esta deidad y el creador del universo, del cielo y de la tierra, fue el que aceptó venir y adoptar la naturaleza humana. Porque para salvarnos. Era la única manera de salvarnos. Y acá la pregunta sigue, ¿cómo fue posible que el Hijo Eterno de Dios se convirtiera mediante la operación del Espíritu Santo en un ser divino humano? Realmente es increíble, dice acá, que lo infinito y eterno se convirtiera de repente en un ser humano finito, sujeto a la muerte. Y no solo sujeto a la muerte, sino sujeto a las tentaciones, a las pruebas, a los sufrimientos, al hambre, a la desnudez, a todo. Que también el apóstol Pablo menciona que él había pasado por todo eso, pero el apóstol Pablo no era Dios. Jesús era Dios, como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este es el Dios infinito que se hizo humano. Y aquí desglosa digamos, los pasos, los podríamos llamar, que dio Jesús. Y dice, desarrolla algunos aspectos de esa condescendencia, que yo no lo amaría así, sino que de ese amor de ese amor divino en que tomó la naturaleza humana y fue un ser divino humano, porque él nunca dejó de ser Dios, era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y eso es lo que se llama el misterio de la piedad, que vamos a leer posteriormente en Primera de Timoteo 3:16. Vamos a leer ese misterio, realmente es un misterio y en los escritos de la hermana White se menciona que es algo que vamos a estar estudiando por toda la eternidad. Leo en Filipenses 2:6, acá son las frases que están en la lección, era de condición divina. La palabra morfé, traducida como forma o condición en distintas versiones bíblicas, se refiere a su naturaleza divina. Se despojó a sí mismo de esa naturaleza para poder ser 100% humano también y tentado como nosotros. Se humilló a sí mismo y este es, digamos, el punto focal de la lección, que si nosotros tenemos ese sentir que hubo también en Cristo, que siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, si nos vamos a humillar a nosotros mismos y vamos a considerar a los demás mejores que nosotros. Entonces, hermanos, debemos aprender a ser verdaderamente humildes. Y humildad no es sinónimo de pobreza, porque pueden haber personas pobres que son más orgullosas que personas millonarias. Esta es la verdadera humildad que surge del corazón, que ama a los demás, considera a los demás y los trata. Como, mejor que uno mismo, aunque el mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Así que si yo no me voy a hacer daño a mí mismo, ¿por qué le voy a hacer daño a mi prójimo en cualquier forma que sea? Ya sea en forma física, en forma verbal, en forma emocional. Yo no voy a hacer daño a mi prójimo si yo asumo esa verdadera humildad. Y finalmente, muerte y muerte de cruz. Puede que la crucifixión, hermanos, en ese tiempo era la forma más ignominiosa de morir y era una tortura terrible. Sin embargo, en uno de los repasos de pastores estadounidenses que escuché, dice que uno de los pastores mencionó que un maometano
de la religión del Islam, le dijo, pues, nuestro gran profeta, él sufrió más, él sufrió, él lo despellejaron vivo. Entonces, imagínense que le estén arrancando la piel cuando uno está vivo. O sea, eso con cuchillos afilados y le están arrancando toda la piel del cuerpo. Ese también era, o sea, que sufrió más que alguien que puede ser crucificado, le dice él. Sí, pero la diferencia es que tú, gran profeta, no era Dios. El que murió en la cruz era Dios, es Dios y está vivo y está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Entonces era una forma ignominiosa de morir y fuera algo que había sido predicho desde el Antiguo Testamento, que Jesús se lo dijo a Nicodemo en la conversación con Nicodemo que estamos viendo acá en Juan 3. En el Evangelio de Juan capítulo 3 le dice, así como la serpiente fue levantada del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, acá leo en 2 de Corintios 5:21, ya para ir redondeando y finalizando nuestro estudio de este día, dice, al que no conoció pecado, esta es la versión Reina Valera del 60, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y la versión Dios se habló hoy dice, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Dios lo convirtió en un ser humano pecador para hacernos a nosotros justicia, justicia de Dios, precisamente en Cristo Jesús, quien había sido convertido en pecado. Y ahora quiero poner en contraposición los dos misterios que están operando en el mundo, hermano, que es simplemente el gran conflicto, el conflicto de los siglos, la gran controversia entre el bien y el mal. El bien es el misterio de la piedad que vamos a leer posteriormente y el mal es el misterio de la iniquidad, porque ¿cómo es que pudo surgir en la mente de un ser creado perfecto en el cielo, que era el querubín encubridor, que era el querubín que estaba sobre todos los demás ángeles del cielo y era el que estaba junto al trono de Dios? ¿Cómo pudo surgir el pecado en esa mente? Ese es un misterio y ese es el misterio de la iniquidad. Dice, porque segunda de los Tesalonicenses 2:7, imagínense, ya hace casi 2000 años, el apóstol Pablo escribió esto en la epístola que envía a Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica, la segunda epístola, capítulo 2 versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pues el plan secreto, y en la versión de Salva dice, el plan secreto de la maldad ya está en marcha, solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Y entonces realmente acá el misterio de la iniquidad se inició en el cielo con Satanás. Y fue un misterio como surgió en su mente hecha perfecta, el mal, la iniquidad, la maldad, que la ha llevado a su término y ahorita Dios está todavía dándonos la oportunidad de llegar a Él y por eso lo está deteniendo. Y una vez se ha quitado y toda la maldad de Satanás desboque en este mundo, entonces vendrá el fin porque el Señor Jesús estará pronto a venir. Esto está relacionado también con los ángeles que están deteniendo los cuatro vientos en Apocalipsis hasta que por fin los suelten y sean soltados y se descargue toda la maldad de Satanás en el mundo y entonces se cerrará la puerta de la gracia, hermanos, vendrán las plagas y va a ser unos sucesos que sucederán tan rápido hasta que por fin venga nuestro Señor por segunda vez. Y ese es el misterio de la piedad. En 1 de Timoteo 3:16, esta es la contraposición al misterio de la iniquidad, la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y acá dice en 1 de Timoteo 3:16, y aquí la versión Reina Valera del 60 y la antigua son las que mejor apuntan a este misterio maravilloso. Dice, e indiscutiblemente
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hermanos, este es uno de este es uno de los versículos más sublimes y más bellos de la Biblia. Realmente el misterio de la piedad aquí está eh, sintetizado en este versículo. Dios, refiriéndose a Jesús, fue manifestado en carne. La versión de hecho Dios habla hoy, en vez de Dios dice Cristo se manifestó en su condición de hombre. Entonces, justificado, la versión de la Biblia triunfó en el Espíritu. Fue visto por los ángeles, fue anunciado a las naciones, esto es predicado a los gentiles, fue creído en el mundo y finalmente recibido arriba en gloria. No hay ningún otro profeta, ningún otro Dios, ningún otro ídolo en el cual crean los hombres que ha sido el Dios verdadero. Solo Jesucristo fue el Dios verdadero que vino a habitar entre nosotros, tabernaculizó entre la raza humana y lo hizo simplemente para salvarnos, hermanos. Así es que aceptemos esa salvación maravillosa que es el misterio de la piedad y aprendamos a ser humildes para realmente que podamos llegar a esa verdadera unidad en nuestra iglesia y que el Espíritu Santo pueda ser derramado en la lluvia tardía, porque tenemos que recibirla para completar la misión que Dios nos ha encomendado de alcanzar a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que no lo olvidemos, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y alcanzaremos la unidad a través de la humildad. Que Dios les bendiga grandemente.